Bueno, yo les aviso bien cuándo va a ser la fecha. Pónganse a estudiar, pónganse a repasar y agarren el libro. Déjame ver qué libro también subí para que suba más si es que los necesitan. ¿Alguien sabe qué ha pasado con sus demás compañeros? Que no sé dónde quedaron. Todavía no sabe nada. Yo no sé nada porque no conozco a nadie. Entonces no sé. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar ya a lo que es diferenciación para seguir avanzando, si no, nos vamos a quedar aquí. Déjenme empezar aquí nuevamente. Muy bien. Entonces, la derivada de una función de variable compleja se define igual, bueno, sí, igual que en el caso de una variable, una función de variable real. Si nosotros tenemos una función f, pues que va de algún dominio D a los complejos, entonces se define, supongamos que nosotros tenemos un punto A en D. Entonces se define la derivada de la función f en ese punto A como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Entonces, cuando este límite existe,
se dice que la función, o sea, si, le vamos a llamar la ecuación 1, si el límite en 1 existe, se dice que la función es analítica. En una variable, pues le decimos que es una función diferenciable. Aquí vamos a decir, pues sí, que es diferenciable, pero le vamos a poner el nombre analítica. O, bueno, u holomorfa. U holomorfa. En G, bueno, en D, perdón, que es el dominio donde está, ¿cómo se le llama? Definida la función. Si, pues tiene derivada, o si existe esa derivada, en cada punto de D. Y si la función es analítica en todo el plano complejo, entonces se dice que la función f es entera. Entonces, si f es analítica en todo el plano, se dice que f es entera. O sea, pues que exista la derivada en todo el plano complejo, ¿sí? Ahora, la diferencia está recordar que para funciones de varias variables no se define una derivada como tal. Para funciones de 2, 3 o n variables, uno comienza definiendo las derivadas parciales respecto a cada una de las variables. Después que uno ya tiene definidas las derivadas parciales, uno define la diferencia total de la función, ¿sí? Que está en términos de las derivadas parciales, pero esa diferencia total no es como tal una derivada. Y después, no sé si lo llegaron a ver o no, bueno, uno define lo que es la matriz jacobiana, que se denota como f', o sea, si fuese es una función de varias variables, la matriz jacobiana, que queda en términos de las derivadas parciales, es la matriz de la transformación lineal. Bueno, eso tendríamos que definir bien lo que es una función diferenciable en varias variables. Entonces, esto no es lo mismo que las funciones diferenciables en varias variables, sino que tiene la forma de las funciones diferenciables de una variable, de variable real. La diferencia está en que estos números A y H son números complejos, ¿sí? Entonces, para empezar, hay muchas propiedades que se extrapolan de las funciones de varias variables, las cuales pues se demuestran de forma igual, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, si tenemos la suma o la resta de funciones de variable real, pues la derivada de la suma es la suma de las derivadas, o la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Esto se demuestra directamente desde la definición. La derivada de un producto, pues es la misma regla que sabemos de variable real. Si es f por g', la derivada es f por g' más g
por f'. La derivada de un cociente, pues también es la misma fórmula. O sea, g al cuadrado por g por f' menos f por g'. Y la derivada de una composición de funciones aplica la misma regla de la cadena. O sea, si nosotros tenemos f compuesta con g de z y queremos derivarla, pues esto va a ser, bueno, déjenme escribirla de una forma, bueno, no, sí, así. O sea, yo quiero derivar esto, ¿sí? La derivada de una composición de funciones es la derivada de f evaluada en g de z por g' de z. Bueno, algunos, ¿cómo se le llama? Derivadas, por ejemplo, de funciones polinómicas. Vamos a hacer, por ejemplo, f de z igual a z cuadrada, ¿sí? Si nosotros la calculamos, queremos ver si esta derivada existe en algún punto, bueno, pues vamos a llamarle a, f' de a, que es lo que estamos usando ahí, sería el límite cuando h tiende a 0. Recuerdo otra vez, h es un número complejo, entonces se puede acercar por diferentes trayectorias de f de a más h menos f de a entre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de a más h al cuadrado menos a cuadrada entre h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Pues aquí son números complejos, a y h, pero al elevarlos al cuadrado, pues aplicamos, ¿cómo se le llama? O sea, podemos aplicar la diferencia de cuadrados o podemos elevar a más h al cuadrado y esto sería a cuadrada más 2ah más h cuadrada menos a cuadrada entre h. El primer término se cancela con el último y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de, voy a dividir entre h cada uno de los términos que están ahí, 2a más h. Otra vez, insisto, este h es un número complejo, sin embargo, pues aquí no tenemos ningún problema cuando nos acercamos por cualquiera de las trayectorias, este límite de este segundo término es 0, y entonces el primer término pues ya es constante y esto es 2a. O sea, esta sería la derivada de nuestra función evaluada en un punto A. Si en lugar de poner A lo hubiese dejado como Z, donde Z es el punto donde queremos evaluar la derivada, pues esto se queda como 2Z, ¿sí? Aquí estábamos haciendo, para especificar, denotar dónde se está evaluando la derivada. O sea, si tenemos f de z igual a z cuadrada, pues f' de z es igual a 2z. En general, si tenemos una función polinómica, déjenme cambiar el pizarrón, pues si tenemos f de z igual a z a la n, de manera análoga se demuestra que la derivada es n por z a la n menos 1. Ahora, la diferencia está en que estamos hablando de números complejos. Entonces,
para facilitarnos, para darnos cuenta si una función es o no es analítica, o sea, si existe o no existe la derivada, ya sea en un dominio D o en todo el plano complejo, el hecho de que estamos en variable compleja, esto nos lleva a una ecuación diferencial que son las ecuaciones de Cauchy. De Cauchy-Riemann. O sea, por ejemplo, si nosotros, h es un número complejo, ¿sí? Y la derivada de una función f, si tenemos nuestra función f, de variable compleja, tenemos que la derivada, déjenme escribirlo ahora sí en general, en un punto z, es el límite cuando h tiende a 0 de ese cociente. X no. F de z más h menos f de z entre h. Bueno, si tomamos z de la forma x más y, déjenme ponerlo mejor aquí abajo. Al calcular el límite, cuando h tiende a 0, pues nosotros podemos hacer que tienda por cualquier trayectoria que nosotros queramos. Entonces, si consideramos que z es de la forma x más y, es un número complejo en general, arbitrario, donde estamos evaluando la derivada, y tomamos a h que sea un número real, o sea, hacemos que h como número complejo se esté aproximando al 0 solamente a lo largo del eje x, entonces lo que vamos a tener es que si este límite existe, si la derivada existe, pues esto va a ser el límite cuando h tiende a 0, h real, de la función f, aquí para que quede claro, al hacer la suma z más h, pues esto va a ser x más h nada más y. Entonces, pues nuestra función f de z, pues recuerdo la podemos escribir como una función de u de variable x más b, una función, perdón, u de variable x y más i b de x y y. Esta función que nosotros tenemos aquí es una función de dos variables, ¿sí? Entonces, si tenemos que h solamente lo tomamos como un número real, pues nuestra función f de z más h va a ser igual a u, creo que me estoy adelantando. Bueno, sí, ya es que sí. U de x más h, coma y, más i por b de x más h, coma y. A ver, permítame un momento. Esto está bien, nada más que creo que me estoy adelantando mucho.
Bueno, sí, así vamos a irlo haciendo, ya que empecé a escribir esto, que siento que me estoy adelantando. Pero bueno. A ver, entonces hasta aquí sí vamos bien. Sí queda claro. Estoy tomando h real, entonces cuando haga la suma, pues esto solamente va a sumar en la parte real del número complejo, x más h, y mi función evaluada en z, pues es una función que depende de dos variables o de dos funciones u y b de variables x y y pues al evaluar en f de z más h, pues eso es solamente un incremento en la variable real, o sea, en x. No estamos haciendo ningún incremento en y. Entonces, pues al calcular el límite para este límite, para ver si existe la derivada, o suponiendo que existe, pues esto sería f de z más h, pues es esta de acá, u de x más h y más i por b de x más h y menos la función f de z. La función f de z es esta de acá, o sea, u de variable xy más i por b de variable xy. Todo esto entre h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Pues voy a separar lo que es la parte real y la parte imaginaria. Y esto va a ser u de x más h, y, menos u de xy entre h. Y por otro lado, pues es el límite de la parte compleja. O sea, esto lo voy a escribir por separado, más i por el límite cuando h tiende a 0 de b de x más h, y menos b de xy. Esto sobre h. Bueno, esto que nosotros tenemos aquí es lo que se define como la derivada parcial. U es una función de dos variables, de x y de y. Y entonces cuando nosotros calculamos este límite haciendo un incremento solamente en la variable x, pues esto es nuestra derivada parcial de u respecto de x más y por la derivada parcial de b respecto de x. Esto aquí estoy usando la notación o lo escribo en la notación más común, la parcial de u respecto de x más y la parcial de b respecto de x. Bueno, esto es solamente si nosotros restringimos que nuestro número complejo h sea real. Si hacemos que h sea complejo, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Otra vez, el límite existe, no importa por cuál trayectoria nos acerquemos. Entonces, si tomamos a z nuevamente de la forma x más y y tomamos que h sea complejo, a ver. O sea, lo que vamos a tener es voy a echar mano de otra letra para que se entienda
o sea, podría seguir así. O sea, el hecho de que h sea complejo lo voy a escribir de la forma h igual a i por k. ¿Sí? Para que sea puramente complejo. Entonces, pues lo que vamos a tener es que la función, bueno, el número z más h va a ser igual a x más y más k. Para que se entienda exactamente que aquí hay un y k es un número real, ya k es real completamente. Entonces, pues nuestra función f de z es lo mismo que está aquí arriba. Lo que vamos a evaluar es nuestra función f de z más h, pues va a ser u evaluada en x, y más k, más y evaluado en b, x, y más k. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, si suponemos que la función es analítica, existe esta derivada y lo que tendríamos ahora es otra ecuación para nuestra derivada, o sea, f' de z es el límite cuando h tiende a 0. Ahora, aquí, para que ya, bueno, lo voy a volver a escribir, cuando h tiende a 0 de esto, f de z más h menos f de z entre h, que es lo mismo que el límite cuando k tiende a 0, porque estoy escribiendo a h en términos de k, de f de z más h, ya lo tenemos acá, esto es u de x, y más k. Voy a escribirlo abajo porque no me va a alcanzar ahí. El límite cuando k tiende a 0 de u de x, y más k, más i por b de x, y más k, menos f de z. Voy a borrar esto que estaba escribiendo aquí arriba. F de z, que es pues u de xy menos i por b de xy sobre h, que es igual a ik, ¿sí? Bueno, aquí pues voy a tener que escribir en la siguiente pizarra. Vamos otra vez, vamos a separar en lo que es la parte real, o sea, la variable, la función u con esta función u. Entonces nos va a quedar u de x, y más k menos u de xy, dividido entre i k. Bueno, eso lo voy a escribir aquí. O sea, f' de z es igual a 1 sobre i, ahorita me regreso, del límite cuando k tiende a 0 de u de x, y más k menos u de xy entre k. O sea, este es tomando considerando que tenemos un ik, pues lo que estoy sacando es este i del límite y me quedo solamente con las variables, ¿cómo se llama? U, o las funciones u. Y de manera análoga, cuando separe con la variable b, pues aquí tenemos un i y tenemos un i, y con este i de abajo se va a cancelar y lo único que me va a quedar va a ser el límite
de B y de K. O sea, esto va a ser más el límite cuando K tiende a 0 de B de X, Y más K, menos B de XY entre K. Y cada uno de estos límites, pues son las derivadas parciales de U y de B ahora respecto de Y, ¿sí? O sea, esto va a ser igual a 1 sobre I de U de Y más B de Y. O en otras palabras, 1 sobre I por la derivada parcial de U respecto de Y. Perdón, la derivada parcial de B. Aquí puse 1, no es U, es B. No, perdonad, ya estoy. No, sí es U. La derivada parcial de U respecto de Y más la derivada parcial de B respecto de Y. Ahora, aunque nosotros tomamos el primer caso que aquí estábamos tomando h real o h complejo, al final de cuentas, si la función es analítica, ambos límites existen y son iguales. ¿Por qué? Porque la función debe de ser, o sea, la derivada de una función pues es única, ¿sí? Entonces, pues esto, ¿qué significa? Pues tenemos que tener la igualdad, que esta, la parcial de U, voy a escribirlo, ahorita cambio de pizarra, voy a escribir esto de acá, que lo que obtuvimos, que f' de z es igual a U de x más I B de x. Esto por un lado, esta es la derivada de z. Y esto es lo que acabo de escribir, de ahí atrás. Y por otro lado, pues es igual a esto de acá. A 1 sobre I por la derivada de U respecto a Y, la parcial, más la parcial de B respecto de Y. ¿Sí? Aquí, para que quede todavía un poco más claro, voy a multiplicar por I arriba y por I abajo, para que nos quede, cuando multiplique aquí va a salir un menos, y esto me va a quedar menos I. Esto lo voy a escribir aquí. O sea, esto es menos I. Entonces, esto me quedaría como menos I U de Y más B de Y. O sea, pues esto nos lleva a o sea, como eso tiene que ser igual, si la función es analítica, se tiene que dar los dos límites en ambos casos, ya sea h real o imaginario, pues eso implica que satisface las ecuaciones U de x igual a B de Y y menos U de Y es igual a B de X, derivadas parciales. Bueno, estas son nuestras ecuaciones de Cauchy y Riemann. Déjame ver. Sí, está bien. Por ejemplo, a ver, o sea que sin haberlo mencionado, lo que nosotros acabamos de demostrar, estas son las ecuaciones, déjame escribirlas.
las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann. Entonces, pues lo que estamos diciendo es, acabamos de demostrar el teorema, si la función f de z, que la escribimos de la forma u de xy, más i por b de xy, tiene derivada en el punto z, entonces las derivadas parciales de u y b existen, o sea, todas las derivadas parciales, ¿no? Respecto a x y respecto a y se está entendiendo. Y satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Por ejemplo, ya calculamos de una forma mejor un poco directa la derivada de la función f de z igual a z cuadrada. Dijimos que la función es analítica, o sea, existe la derivada y de hecho es una función entera, ¿sí? Porque es analítica en todo el plano complejo. Bueno, si la función tiene derivada, pues sus funciones u y b tienen que satisfacer las condiciones de Cauchy y Riemann. O sea, f de z, déjenme escribirlo, igual a z cuadrada. Si tomamos a z como x más y al cuadrado, pues esto va a ser x cuadrada menos y cuadrada más y por 2xy. Ya lo hemos hecho muchas veces, o si no, pues hay que calcularlo, no es ningún problema. Entonces, nuestra función u es esto, x cuadrada menos y cuadrada, y nuestra función b es 2xy. Entonces, pues hay que ver que satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Si calculo u de x, o sea, la parcial de u respecto de x, es igual a 2x, y es lo mismo que si calculo la parcial de b respecto de y. Ahora, si calculo menos la parcial de u respecto de y, eso es 2y, y es lo mismo que la parcial de b respecto de x. Entonces, pues satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Nosotros ya sabíamos que la función f de z era, era diferenciable, bueno, era analítica, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien.
Profe, sí, una pregunta. Sí. ¿Por qué dijo que 1 sobre i era igual a menos i? ¿Esta? Ajá. Lo voy a hacer aquí a la derecha. Bueno, por aquí arriba en un paréntesis. Tienes 1 sobre i. Y lo que pues hacemos es, podemos multiplicar por i arriba y abajo, ¿no? Entonces arriba me va a quedar i y abajo es i cuadrada. O sea, i cuadrada es menos 1 y pues ya esto es menos i. Ah, sí, ok, gracias. Sí, de nada. Déjame ver otro ejemplo. O sea, aquí lo que también es importante resaltar es de que, o sea, el teorema nos está diciendo que la función, si la función f es diferenciable, entonces las funciones u y b van a satisfacer las condiciones de Cauchy y Riemann. O sea, es una condición necesaria, pero no suficiente. El hecho de que satisfagan las ecuaciones de Cauchy y Riemann no necesariamente significa que la función es diferenciable, pero el teorema pues nos ayuda a decir, a determinar para empezar si una función es o no es diferenciable. Por ejemplo, o sea, es que siempre me quiero regresar. Sí se vio, sí recuerdan un poco lo que es la diferencia entre la suficiencia y la necesidad del álgebra. O sea, ¿qué significa o cuál es la diferencia? Esto es un paréntesis otra vez, ¿eh? O sea, si yo tengo P y digo si P entonces Q, es diferente a decir que si tenemos P, sí, solo si ocurre Q. O sea, este significa un entonces y este es un sí, solo sí. O sea, por ejemplo, si yo digo que si x es menor que 7, entonces x es menor que 10. ¿Esto es cierto? Pues sí, ¿no? Sí. Sí. Ahora la pregunta es, si es cierto en un sentido, pero es cierto en el sentido contrario, si x es menor que 10, ¿eso significa que x es menor que 7? No. No. Pues no necesariamente, ¿no? Yo podría tomar aquí el 9 y cumple con esta condición, pero no significa que esta condición sea cierta. O sea, esta condición lo único que nos está explicando es una necesidad, ¿sí? Si x es un número menor que 7, necesariamente x tiene que ser un número menor que 10, pero no es suficiente que x sea menor que 10 para decir que x es menor que 7. O sea, si nosotros tenemos, en otras palabras, que si x no es menor que 10,
por ejemplo, sí, si X es, por ejemplo, bueno, sí, no es menor que 10, entonces X no es menor que 7. Porque es necesario que X sea menor que 10 para que X sea menor que 7, no suficiente, necesario, ¿sí? Si yo tengo X igual a 12, pues si X es 12, que no es menor que 10, eso significa que X no va a ser definitivamente menor que 7. La diferencia con esta es, por ejemplo, si nosotros tomamos aquí, si tomamos un K en los enteros, y yo tomo, por ejemplo, que K es igual a 7. Si K es igual a 7, pues eso implica que K es mayor que 6 y menor que 8. Pues eso es cierto, ¿no? Pero si yo tomo esto, que K es un número entero entre 6 y 7, pues eso también implica que, que, que K es cierta en el otro sentido también. Entonces, si K es entre 6 y 8, entonces K tiene que ser 7. Entonces, una proposición que sea sí, solo sí, pues parte de un lado y podemos demostrarla en este sentido, o viceversa, partir de este y llegar a P, ¿sí? Bueno, lo que nos está diciendo el teorema es que si la función es diferenciable, entonces las funciones U y B satisfacen las condiciones de Cauchy y Riemann. Es necesario que las condiciones U y B satisfagan las condiciones de Cauchy y Riemann no significa necesariamente que la función es diferenciable, pero como dije, pues nos sirve para saber de entrada si una función es o no es diferenciable. Si una función no satisface las condiciones de Cauchy y Riemann, pues ya ni siquiera nos preocupamos porque la función no será diferenciable. Por ejemplo, pongamos f de z igual a x más y. Vamos a ponerle 4y. Esta función no es diferenciable en ningún punto de z. O sea, el dominio de esta función es todo el plano complejo, lo podemos tomar como todo el plano complejo, y no es diferenciable en ningún punto. ¿Por qué? Si fuera diferenciable, satisfacería las condiciones de Cauchy-Riemann. En este caso, nuestra función u es x y nuestra función b es 4y. Entonces, si calculamos la parcial de u respecto de x, esto es 1. La parcial de b respecto de x es 0. La parcial de u respecto de y es 0. Y la parcial de b respecto de y es 4. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann dice que la parcial de u respecto de x tiene que ser a b respecto de y eso pues no es cierto, ¿no? U respecto de x es 1, lo cual es diferente de b respecto de y. Y bueno, la otra ecuación sí se cumple. U respecto de y es igual a b respecto de x. U respecto de y menos u respecto de y, que es 0, es igual a b respecto de x, que también es 0, pero la primera ecuación no se satisface. Entonces, pues estamos teniendo que u respecto de x es diferente de b respecto de y. Entonces, como no cumple con las condiciones de Cauchy y Riemann,
pues f no es diferenciable en ningún punto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, vamos a hacer un ejemplo, o van a hacer un ejemplo. La función f de z igual a z cuadrada más z. ¿Es analítica? A ver, háganlo. Hay que escribir a z, si tomamos a z como x más y. Entonces, ¿cómo quedarían las funciones u y b de z? A ver, hagan eso primero y díganme cuánto vale. U sería x cuadrada más x menos y cuadrada. X cuadrada, otra vez, perdón. X X cuadrada. más x menos y cuadrada. Ok. Y B, 2x más 2y. 2x más 2y. ¿Seguro? Mm, Creo. Creo que hay algo mal en esa B. A ver, revísalo. No, es 2xy más y. 2xy más y. Muy bien. Sí, es eso. Entonces hay que verificar si cumplen con las condiciones de Cauchy y Riemann, para empezar.
Sí, sí es diferenciable. Ok. No lo sabemos todavía, ¿sí? O sea, aquí lo único que podemos decir es satisfacen o no satisfacen las condiciones de Cauchy y Riemann. U de x es 2x más 1. ¿Sí está bien? Y esto es lo mismo que b de y. Sí, ¿verdad? Sí, sí da. Y menos u de y es igual a 2y. Y esto es lo mismo que b de x. Entonces, las funciones satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann, ¿sí? Entonces, así como está escrito el teorema, bueno, o sea, hasta ahorita lo que nos puede decir este teorema, vuelvo a repetir, es solamente la suficiencia. Nos sirve para determinar al menos hasta ahorita cuándo una función no es una función analítica. Si U y B no satisfacen las condiciones de Cauchy y Riemann, pues ya ni siquiera nos preocupamos por calcular el límite o preguntarnos si la función es o no es diferenciable, porque no lo va a hacer. No satisface las condiciones de Cauchy y Riemann. Si satisface las condiciones, eso no es suficiente todavía. Las condiciones van a ser suficientes cuando las derivadas parciales sean continuas. Entonces, eso lo vamos a escribir como un teorema. Sea f de z igual a u de xy más i b de xy. Definida en alguna región, ¿sí? Bueno, vamos a escribir definida en alguna región D que contenga algún punto Z. Un Z0 D. Bueno, supongamos que también F tiene, supongamos, que tiene primeras derivadas parciales continuas o sea, con respecto a X y que satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann. En Z0. Entonces, f' de Z0 existe. O sea, otra vez, por sí solas, que las funciones u y b satisfagan las ecuaciones de Cauchy y Riemann, no significa que la función sea diferenciable, ¿sí? Pero si estas
funciones satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y además son continuas, son funciones continuas, todas las derivadas parciales, entonces eso pues ya es suficiente para que podamos decir que las, ¿cómo se le llama? Que la función es analítica en los puntos donde esté satisfaciendo la continuidad de U y de B, de las parciales de U y de B. O sea, por ejemplo, en este caso, esta función 2x más 1 es de hecho una función de una variable. No necesariamente tiene que salir una función de una variable, pero sale una recta y esta sabemos desde cálculo 1 que es continua. Esta función 2y también es una recta, es una función de variable y también es continua, ¿no? Entonces, como satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann y son continuas estas derivadas parciales, entonces, pues la función f es analítica. Existe la derivada de la función. Esto es algo que ya había mencionado atrás, solamente dije que toda función polinómica no lo demostramos, pero se demuestra de cálculo, como en cálculo 1, que si nosotros tenemos, ¿dónde lo escribí? Z a la n, la derivada es n por z a la n menos 1. Esto habría que probarlo. Entonces, por decirlo así, pues nosotros ya sabíamos que la derivada de esta función sí existía. La derivada es analítica, pero pues lo estamos demostrando ahorita a través de las derivadas parciales de sus funciones u y b. La derivada parcial de z es igual a 2z más 1. ¿Sí? Y satisface sus funciones u y b, satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Pero entonces, tendríamos que hacer, o sea, las parciales, evaluarlas en Z0. Sí, bueno, o sea, sí, o sea, Z0 es un punto donde nosotros querramos o donde nosotros vamos a verificar que exista. En este caso, existen todos los puntos del plano complejo. O sea, porque la igualdad U de X es igual a B de Y para todos los puntos del plano complejo. Por ejemplo, es buena la pregunta o la observación. Por ejemplo. Esta función. Déjame cambiar acá. F de z igual a el módulo de z al cuadrado. O en otras palabras, es z por z conjugado, o escrito en términos de x y de y. Si hacemos z, escribimos z igual a x más y. Esto es x cuadrada más y cuadrada. Y si lo quieren poner, le escribo más i0, ¿sí? No tiene parte imaginaria esta función. No es lo mismo que z cuadrada, ¿eh? El ejemplo que hicimos en nuestro caballito de batalla que siempre ponemos. No es lo mismo z cuadrada, que es x más y al cuadrado, a el módulo de z al cuadrado. Es algo diferente. En este caso, pues u es x más y cuadrada y b
es 0, ¿sí? U de x es 2x, b de y es 0, menos u de y es menos 2y, y b de x es 0. ¿Para qué punto, solamente para qué punto se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para esta función? Otra vez recuerdo las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ahí están, pero es u de x igual a b de y menos u de y igual a b de x. Esto que estaba aquí. Solo satisface para 0, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? En un punto porque estas ecuaciones, la parcial de u respecto de x, que sea igual a la parcial de b respecto de y, se satisfacen para todos los puntos, para todo x, o sea, para todos los puntos del plano complejo, y esta igualdad menos u de y igual a b de x se satisface para todo y, o sea, otra vez para todos los puntos del plano complejo, o sea, z0 puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, pues no necesito especificar cuál z0 es todo el plano complejo. En este caso, las ecuaciones de Cauchy-Riemann sí se satisfacen, pero solamente para z, o sea, para x y y iguales a 0. O sea, las ecuaciones de Cauchy y Riemann se satisfacen solo en z0 igual a 0. 0 complejo, ¿eh? O sea, 0 más i 0. Entonces, pues esta función no es diferenciable para z0 distinta de 0. Otra vez, que satisfagan las condiciones de Cauchy-Riemann no significa que la función es diferenciable en 0, pero al menos todavía no podemos decirlo. Pudiera ser que sea diferenciable en 0, pero que no sea diferenciable en todos los otros puntos, ¿sí? O sea, estamos escribiendo una función que probablemente es diferenciable solamente en un punto y no es diferenciable en ningún otro punto de las, ¿cómo se le llama? Del plano complejo. ¿Sí queda claro? ¿O hay alguna pregunta? No, sí, ya me quedó claro. Gracias. Ok. De hecho, resulta que esta función sí tiene derivada en z, en 0, pero solamente ahí, en 0. O sea, la función módulo de z al cuadrado. Entonces, a ver. El teorema que acabamos de ver, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, aquí mismo puedo escribir. Por ejemplo, hay que demostrar que f es entera. F de z igual a e a la x cuadrada menos y cuadrada por el coseno de 2xy más i
seno de 2xy. O sea que la función es analítica en todo el plano complejo, ¿no? Eso es lo que significa que la función sea entera. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a tener, ¿qué es lo que hay que verificar? Que las funciones u y b satisfagan las ecuaciones de Cauchy y Riemann y que todas las derivadas parciales sean continuas. En este caso, u pues va a ser e a la x cuadrada menos y cuadrada por el coseno de 2xy. Y b, e a la x cuadrada menos y cuadrada por el seno de 2xy. Pues bueno, hay que ir calculando pues todas las derivadas parciales. U de x, ¿quién va a ser? A ver, calculen u de x y díganme cuánto vale. Es 2, Ajá. o entre paréntesis, bueno, sí, sí, bueno, entre paréntesis sería x, no, e a la x cuadrada menos y cuadrada por x coseno de 2xy. ¿Así? No, x coseno de 2x. Y esto menos igual e a la x cuadrada menos y cuadrada. Y y seno de 2xy. Muy bien. Ese e a la menos x cuadrada es x cuadrada, es positivo. Sí, 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 perdón, es positivo. Se puede factorizar también, ¿no? Dejarlo afuera con el 2. Sí. Muy bien. Es lo mismo que b de y. Sí, ¿no? No, no sé. Sí lo es. Hay que hacerlo. Pero pues ya nada más es cuestión aquí de hacer el cálculo y verificar que esto es igual a la función, la parcial de b respecto de y. Bueno, si de manera análoga calculamos calculamos u de y, ¿no? Y la multiplicamos por un menos. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Cuánto da? O háganlo.
No, me sale igual que la... Este, que la U de... No, no, no. Bueno, me sale, mejor le digo, me sale 2, igual así 2, y luego x, e a la x cuadrada menos y cuadrada Ajá. por y seno de 2xy, y luego menos e a la x cuadrada menos y cuadrada por x coseno de 2x. Mm, ¿No debería quedar al revés? El seno negativo. No, la variable x y y. Y coseno de 2xy más x seno de 2xy. Ah, sí, sí, perdón. Porque se está derivando respecto a y, ¿sí? Perfecto. Y multiplicar por un menos, ¿sí? Aquí ya estoy multiplicando por un menos. Ajá. Y bueno, hay que verificar que esto es lo mismo que b de x. Ahora, como todas estas derivadas parciales, bueno, cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann y pues son funciones continuas, porque aquí hay que recordar todos los criterios de continuidad. No vamos a estar demostrando continuidad aquí, pero hay que al menos tenerlos en mente. De funciones de varias variables se tenía que la composición de funciones continuas es continua, la composición de una función real continua con una función de varias variables continua es continua. Entonces, pues aquí aplicamos todo este criterio, ¿no? O sea, la función exponencial es continua en una variable. X cuadrada menos y cuadrada es continua, entonces tenemos una composición de la exponencial con esta función, entonces esto es continuo, la función y es continua, la función coseno es continuo, la función 2x por y es una función continua, no presenta ninguna anomalía, y lo mismo para todas las cosas. Entonces, pues todo este producto y todos estos productos son productos y composiciones de funciones continuas, y por lo tanto, pues esto va a ser continuo. Por lo tanto, pues la función es f de z es entera. O sea, es analítica en todo el plano complejo. O en otras palabras, existe la derivada en todo el plano complejo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, hasta aquí le dejamos. Ya van a ser las 10, faltan 4 minutos. A ver, déjenme escribir un ejercicio más para que lo vayan pensando o lo hagan, si quieren, el día de hoy. Un rato ahí libre que tengan. Si tenemos la función f de z igual a x menos 1 menos y, x menos 1 al cuadrado más y cuadrada. Hay que describir o hay que determinar la región de analiticidad de esta función. Especificar, déjame escribir, donde la función es analítica. O sea, hay que calcular bueno, hay que determinar U y B, hay que calcular las derivadas parciales, hay que ver qué satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y hay que determinar dónde satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O a lo mejor a la inversa, dónde no satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann. ¿Sí?
Y donde no la satisfagan, pues vamos a quitar ese punto y todo el resto de puntos donde sí satisfagan las ecuaciones, pues van a ser donde hay que verificar que las parciales sean continuas y ahí será la región donde la función es analítica, o sea, donde existe la derivada de la función. ¿Sí queda claro lo que hay que hacer? Sí, profesor. Bueno, Entonces es calcular U y B, derivadas parciales, las ecuaciones de Cauchy y Riemann y ¿dónde se satisfacen? ¿dónde se satisfacen o dónde no se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para quitar ese punto o esos puntos? Ok. Bueno, se queda como ejercicio, háganlo, si no lo hacemos mañana, pero pues yo recomendaría que lo hagan para que ya, si tienen dudas, mañana las vemos. Bueno, pues sería todo por hoy, nos vemos mañana, que tengan buen día. Hasta luego, profesor. Hasta mañana, profe. Hasta luego.